Imbabura al Mundo. Hola, saludos amigos y amigas de Imbabura al Mundo. Hoy tenemos un gran invitado como es Juan Arias, un activista político, ciclista que vive aquí en la ciudad de Ibarra, y en este momento nos encontramos aquí en la Casa del Árbol, gracias a la apertura que nos ha brindado Kevin Sainz, que es la persona propietaria de este emprendimiento económico. Juan, gracias por aceptarnos esta invitación. Nos gustaría un poco conversar quién es Juan Arias, a qué te dedicas, cuáles son las últimas actividades que estás impulsando aquí en la provincia de Imbabura. Bienvenido, Juan. Santiago, muchas gracias a tu espacio, Imbabura al Mundo, a la gente que se conectará pues en unos días a ver la entrevista a través de las redes sociales. Bueno, Juan Arias es un apasionado de la bicicleta, practico el ciclismo desde los 4 años. Estoy a nada de cumplir 34. Como buen patriota, el 24 de mayo cumplo mis 34 años. Soy padre de una hijita, Amelita, una niña maravillosa. Y bueno, a nivel profesional, toda mi vida he estudiado acá en la ciudad de Ibarra. Estuve en la 4 de julio, en la secundaria en el Sánchez y Fuentes, y terminé mis estudios de la universidad en la Universidad Católica. Soy ingeniero en comercio internacional. Actualmente estoy haciendo una maestría en gerencia de la calidad de la innovación. Y soy un apasionado de la economía sostenible. Estar junto a Yaguarcocha pues me apasiona muchísimo. Conozco estos chaquiñanes, estas lomas hermosas que tenemos. Y creo desde ahí, siempre desde lo profesional, desde la parte privada, hemos tratado de impulsar modelos de economía alrededor de la bicicleta, el turismo, lo que son los emprendimientos para impulsar el desarrollo económico local. Chévere, Juan. Un poco regresando a tu niñez, ¿quién fue tu héroe de niño? ¿Tenías un héroe, tal vez? Bueno, primero contarte que soy, hasta ahora creo bueno, ya más maduro, pero siempre fui un niño hiperactivo. Siempre estuve haciendo cosas, jodido en la escuela. Ayer estuve en San Antonio, me veía, le demandar esta entrevista a mi profe Jimenita Andrade, y nos veíamos, nos abrazamos a los años con Jimenita, y me decía, este Juanito era jodido, era un revoltoso. Entonces así fui mi infancia, mi niñez. Yo creo que mi héroe, mi papá, siempre ha sido mi papá, ese referente, esa persona que me ha motivado a salir adelante. Mi mamá también, yo creo que ha sido un pilar fundamental en mi vida. Entonces yo creo que esos han sido mis héroes. Yo conozco a algunos de tus familiares, al economista Carlos Arias, que paz descanse, un profesor del Colegio Teodoro Gómez, fue quien nos... ¿También teodorista? Sí, también teodorista. Nos compartió el tema de sus conocimientos, y algún momento tuve la oportunidad en nuestros primeros episodios, el tema de hacerle una entrevista a tu primo Carlos Arias. Yeah. Y él hablaba un poco del contexto político de la familia, cuándo nace ese interés del activismo político que bueno, viene desde... ¿Nos puedes contar desde dónde nace esas inquietudes políticas, ideológicas? Mi tío Carlos es el gran referente político, empresarial a nivel de la ciudad, pero principalmente yo creo que en la familia es ese gran referente de la construcción de familia, de la unidad, de la solidaridad, del compartir en las fechas especiales. Los recuerdos que tengo de mi tío Carlos y hasta ahora mis primos, Junior, Diego, Bachita, mis primas, Janet, Sole, siempre es invitar a la familia en todos los feriados, todas las actividades familiares, y esa es una construcción muy bonita. Yo creo que Latinoamérica, los ecuatorianos, tenemos eso, ¿no? Como base es la familiaridad. Yo era muy joven todavía cuando mi tío estaba ya en la actividad política, fue vicealcalde, yo estaba ahí en la universidad. Siempre estuve involucrado en el comercio, en el negocio. Le ayudo a trabajar a mi papá desde que tengo 13 años. Recuerdo algún momento tuve la oportunidad de competir en Guayaquil, gané una carrera a lo bestia que era el downhill en el Cerro Santana. Gané $300 de premio, te imaginarás, estaba vuelto loco. Y esos $300 le metí al negocio, y desde ahí empecé a hacer mi capital y trabajar con mi papá desde muy joven. Entonces, siempre estudié en colegios privados, una clase media. Entonces, realmente yo me empiezo a cuestionar las realidades de la vida y de la sociedad cuando entro a la universidad. En la universidad empiezo a reflexionar. Yo entro en el 2008 a la universidad, empezaba la época de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa, y me llamaba mucho la atención porque
la carrera que yo seguí, que es comercio internacional, los profesores, todos con una posición de derecha, un aperturismo económico, y eso me cuestionaba mucho, porque en cambio mi papá tenía siempre esa posición más hacia la izquierda, crecía toda la ola latinoamericanista, y eso me fue a mí formando, ¿no? Por un lado en la educación formal, una posición del desarrollo de la empresa, de abrir los mercados, de generar importaciones, y la otra, esa posición de que sí hay que generar desarrollo económico, pero necesitas justicia social, y hoy tengo una posición clara de también la justicia ambiental, ¿no? Estamos al lado de Yaguarcocha, se muere la laguna, y desde ahí ha venido esa posición. Creo que soy un autodidacta de la política también, y bueno, desde ahí hemos hecho también una posición de por qué necesitamos una sociedad más justa. Chévere, Juan. En estos últimos 2 meses han fallecido 2 referentes importantes como el Papa Francisco y también Pepe Mujica, ¿no? Así es. 2 referentes latinoamericanos y que en este caso han cautivado a todo el imaginario del mundo, lo que significa el tema de una ideología política humanista, progresista. ¿Cómo tú puedes analizar este contexto ideológico político? Tuve la oportunidad de leer la encíclica del Papa. Le he seguido muchísimo a Mujica. Mujica creo que es uno de los referentes que me han ayudado a construir una convicción, una posición clara de mundo, de sociedad, como persona, como individuo, pero entendiendo de que no somos seres individuales, somos seres colectivos, y desde ahí debemos pensar la sociedad. Hacen una crítica frontal al capitalismo, y yo creo en el desarrollo económico, pero sin embargo hacen una crítica a donde el dios dinero gobierna el mundo, y únicamente estamos en una sociedad basada en aspiraciones personales, materiales, versus una cuestión de replantearnos que hay millones de pobres. En Latinoamérica es el continente más desigual. En el Ecuador la pobreza asciende a 6, 7 millones. Hay gente que vive con $1 al día, y hay gente que está en extrema pobreza que come pasando un día. Es una cosa tremenda. Entonces eso te muestra las desigualdades. Por un lado el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, que me encanta la tecnología. Yo creo en la tecnología como un modelo dinamizador y cohesionador de la sociedad, pero también te muestra cómo la riqueza ha quedado en pocas manos. Entonces la reflexión de Mujica, del Papa, y principalmente de Mujica, es el tiempo, la oportunidad de tener un espacio como este para compartir, o compartir con tu familia, con tus seres queridos, por sobre únicamente pensar en ese trabajar y qué hay con la sociedad. El acceso a la salud, el acceso a tener condiciones de vida dignas en la pandemia se puso en consideración del mundo. ¿Cómo tienes una sociedad tan injusta, donde hay gente que se murió porque no tenía acceso a salud, o donde hay gente que se acabó toda su vida de trabajo, todo su dinero de trabajo, porque le tocó ir a la salud privada? Claro. Entonces, esas son las contradicciones, y yo creo que una de las reflexiones importantes también de Mujica es el pragmatismo, es decir, entender que el desarrollo del capitalismo ha permitido grandes avances como sociedad, pero hay que usar esos avances para resolver los problemas colectivos, no solo de pequeños grupos de poder o grupos económicos. Con estas reflexiones de Pepe Mujica y el Papa Francisco, que han sido 2 referentes a nivel del mundo, un poco aterrizando este pensamiento y estas reflexiones a nivel cantonal, ¿cómo tú lo miras el tema del desarrollo de la ciudad de Ibarra, que desde luego fue constituida, ¿no es cierto?, como para poder impulsar un modelo económico transformador, y este asentamiento histórico que tenemos aquí en la ciudad de Ibarra permitía hablar de proyectos importantes de desarrollo, como el tema de la apertura de San Lorenzo, ¿no es cierto?, primero de su camino, luego del tema de tener el Golfo abierto al mundo. ¿Crees que es posible retomar estos puntos de desarrollo? Yo quisiera plantear que una de las reflexiones importantes a nivel político de Mujica, del Papa, es la ausencia de valores y principios. O sea, y está eso en la izquierda, en la derecha. Es un fracaso del ser humano como tal, porque se ha utilizado la política y este poder político para resolver necesidades de pequeños grupos que tienen el capital.
sistema financiero. ¿Qué pasó con el sistema financiero en la pandemia? No perdieron $1. La clase media, los sectores populares, los emprendedores, los empresarios, quebraron. Siguen refinanciando deudas, están en central de riesgos. Entonces, eso te muestra cómo hay una falta de, insisto, de principios, de valores, de transparencia en el recurso público. Si aterrizas en lo local, esta es una ciudad con tremendas oportunidades. Creo que hay cosas positivas que se han hecho. Necesitamos también más pragmatismo. No podemos lanzar lodo, no podemos poner zancadillas y hablar de que todo es malo, cuando en realidad hay proyectos interesantes que se vienen realizando en cada administración. Pero lamentablemente los problemas estructurales en la economía, en el ambiente, el ingreso Ibarra, por ejemplo, es una respuesta que necesita ya. Urgente. ¿Cómo hablamos de desarrollo turístico si no tienes un ingreso norte que permita que todo el tráfico que viene del Carchi, que viene de Esmeraldas, que viene de Colombia y que viene también del Oriente, podría ingresar a la ciudad? Entonces, ¿y por qué no se ha dado esa respuesta? Porque tienes a familias enquistadas como un cáncer en la municipalidad, en ministerios, porque han visto de la política un negocio. Un modo de vida. Tienen espacios en la universidad pública más importante del norte del país. Entonces han hecho de esto una especie de hacienda. Mi posición política desde muchos años ha sido confrontar ese abuso que se ha dado en lo local, pero también hay que confrontar desde las ideas, desde las propuestas, pero no podemos ser tibios y no tener una posición dura. Para cerrar esta idea, veía una noticia en redes sociales sobre un asambleísta, señor Maldonado. Nunca vino a Imbabura, nunca planteó una ley, una propuesta, nunca estuvo en el territorio y ganó $5,000 por año y medio. Eso es un robo. Claro. Y eso hay que decirlo frontalmente, porque si las cosas que están pasando no las dices, se va a seguir normalizando esta corruptela, esta falta de transparencia en el recurso público. Entonces, desde ahí siempre creo que ha sido esa posición de decir las cosas como son. O sea, los problemas al toro hay que cogerle por los cuernos y no estarse dando las vueltas. Entonces, eso creo que es uno de los principales reflexiones que nos da Mujica. Como activista social, popular, Juan, ¿tú cómo podrías en este caso provocar una convocatoria abierta a los jóvenes, a la academia, a los actores sociales, políticos, económicos para pensar el desarrollo de Ibarra? ¿Cómo tú lo miras este tema? Estamos en la cuarta revolución o revolución tecnológica, digital, según la ciencia. En los últimos años, los avances que hace mes a mes la tecnología, las investigaciones, hace muchos años, hace unas décadas, eso le podía tomar 2, 3, 5, 10, 20 años tener todo ese progreso. Hoy tienes avances tremendos. O sea, el hombre está en un momento donde toda la capacidad de información, de generación de tecnología está al alcance de las personas, pero también estamos siendo esclavos de esa tecnología, esclavos del mercado, y ante eso necesitamos tener pensamiento crítico. Antes de la entrevista hablábamos del arte, la cultura como esos liberadores, esos transformadores del ser, y ahí tenemos que trabajar, pero ese trabajo se hace desde la política pública. Por eso la necesidad de entender que la política no es una cosa de candidatos o candidatas, de quienes están en el poder, es una corresponsabilidad ciudadana. No solo podemos criticarle a la autoridad de turno en lo local, en lo nacional, en lo provincial, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? La autocrítica. La autocrítica, sin duda, la participación ciudadana, el desafío de la academia, escuelas, colegios, universidades, es tremendo. Y la gran pregunta para nuestra generación, Santiago, que es la que tiene que hacerse cargo de este mundo, es ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo contribuimos a la ciudad, a la provincia, al país desde nuestros espacios? Desde la empresa privada, desde el emprendimiento, desde la gestión pública, municipal, provincial, desde el Estado. Y ahí está la tecnología. Esto hace años no se podía hacer. Claro. ¿Cómo difundíamos estas ideas para que los vean amigos, familiares, panas, la gente, la ciudadanía en general? No se podía. Hoy tenemos tecnología. Entonces necesitamos que esta tecnología sea liberadora, transformadora, y que la tecnología termine generando pensamiento crítico. Porque todos somos libres. Claro. Para pensar, para decidir, para opinar, pero en el marco del respeto. En un país donde la democracia
está destrozada, donde hay entre buenos y malos, entre correístas y anticorreístas. Necesitamos pensamiento crítico, opinión objetiva y decir a las cosas por su nombre. La corruptela de las instituciones públicas hay que decirla. La corruptela de la autoridad de turno hay que decirla. Las acciones positivas que haga la autoridad de turno en lo local, en lo provincial, en lo nacional, hay que felicitarlas. Pero desde la ciudadanía necesitamos tener esa posición y no solo desde el Facebook. Claro. ¿Qué hacemos en territorio también? O sea, ¿qué acciones podemos impulsar? Y claro, hay algo súper interesante, Juan, que me parece importantísimo resaltar el tema de lo que tú dices. Podemos, en el desarrollo de la tecnología, tenemos seres humanos que están esclavizados. Sí. En el celular, que tenemos niños que están en este momento deprimidos. Pero se supone que nos va a crecer este dedo en los próximos años porque estás todo el día así. Vas a tener problemas acá porque estás así. Hay videos, hay fotos en redes sociales de cómo esta cultura de like, esta cultura que es bastante banal de los zapatos nuevos que tengo, lo que me compré por acá, por sobre las necesidades reales. Y lo más grave es el tema de salud mental que se agudizó con la pandemia y se agudiza con el uso del celular, sobre todo el TikTok. En el TikTok tienes videos de 3, 5, 10 segundos, no más, que los ves. Esto genera problemas en el cerebro, problemas en la falta de concentración, y para las nuevas generaciones ese será un gran desafío. En España, por ejemplo, se está discutiendo ya eliminar o prohibir los celulares en el uso de escuelas y colegios. Creo ya hubo un decreto a nivel de estos países, y en Latinoamérica estamos sometidos a la tecnología, al celular, y los niños tú puedes ver, como dices, con el dedo, comiendo, haciendo 3, 4 actividades al mismo tiempo. Uno mismo a veces se queda 30, 40, 50 minutos ahí metido en el celular y procrastinaste. Claro. La procrastinación es una cosa que nos quita competitividad, no nos deja ser efectivos, eficientes, y bueno, ahí es algo que tenemos que ir reflexionando internamente. Les invito a revisar este podcast de Shuncho a Crack. Bueno, le estoy haciendo ya una cuña a creo yo, uno de los influencers más importantes del Ecuador, pero influencers de verdad, ¿no? Como los que contrata la municipalidad que están haciendo campaña anticipada o que no generan nada. Un influencer de verdad es de Shuncho a Crack, Nicolás Muñoz, un crack, un hombre que ha usado la tecnología para hacer negocios, pero para difundir contenido de valor. Una cosa espectacular, si quieres emprender, quieres poner tu negocio, mira este tipo de podcast, porque te van a ayudar a utilizar la tecnología para eso, para generar valor empresarial, económico y también social y emocional. Ajá. Chévere, Juan, en esta última parte de esta entrevista nos gustaría preguntarte cuáles son en este caso, el futuro de Juan Arias. ¿Qué proyectos tú tienes? Bueno, en lo personal estoy a punto de hacer un viaje, voy a hacer un viaje hippie este domingo, 18 de mayo, salgo un viaje, voy a Altena, estaré en Baños, en Ambato, voy a Ingapirca, después del Cusco. Ese es uno de los puntos arqueológicos, históricos, incas más importantes de Latinoamérica, y estaré también por Cuenca. Y el final, la ruta última, no la puedo decir porque seguro sale antes la entrevista y la persona que voy a ver no quiero que se entere. A la par estoy terminando mi maestría, el proyecto Una Bici, Una Sonrisa es un proyecto que me mueve muchísimo, lo empezamos en 2018, es un proyecto de responsabilidad social empresarial, lo hemos alineado con economía circular y espero graduarme para junio. Este es un paso importante. Mi madre siempre ha estado pues motivándome ahí a que continúe presionándote mis estudios. Un poco. Sí, como te decía, mi madre ha sido esa piedra angular en las decisiones, con mi hija ha sido pues ese gran apoyo pues, y mi padre ha estado siempre desde esta parte de guía. Creo que ha sido un gran complemento en mi vida. A nivel económico estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión para Arias Track Bike. Queremos seguir impulsando estos proyectos alrededor de la economía sostenible, la bicicleta. Y en lo político, pues, Santiago, agradecerte a ti por esa voluntad. Tenemos ese gran apoyo, ese gran acuerdo con Somos Libres, con la lista 62. Queremos seguir construyendo un proyecto de transformación para Ibarra. Se acabó la campaña en 2023, hemos seguido en conversaciones con amigos, familiares, empresa privada, comerciantes, profesionales que creen en que un modelo
de transformación basado en la sostenibilidad es el camino para desarrollar Ibarra. Hemos seguido en ese espacio y pues yo creo que ese será el camino en estos próximos años para seguir consolidando un gran proceso ciudadano. Hemos denominado esto el colectivo ciudadano Transformar, porque tenemos una crítica, Santiago, a los movimientos y partidos políticos. Me parece muy bien, Juan. En esta última parte de esta entrevista nos gustaría que puedas exteriorizar un saludo a todos los amigos, amigas del mundo entero. Creo mucho en la tecnología. Este espacio es una oportunidad para compartir contigo ideas, que puedas conocer un poquito más de mí, que la gente que verá esta entrevista conozca más de mí. Invitarle a la gente que genere pensamiento crítico, que use la tecnología para transformar, para reflexionar, para mejorar su negocio, su economía. Y como decía, pues hay podcasts, hay información muy interesante hoy al acceso de todos, gratuitas, que nos va a permitir ser mejores personas, estar bien mentalmente. Yo creo que ese es un desafío tremendo que tenemos y obviamente pues salir adelante, ¿no? El último mensaje sería que veamos algún video, alguna de las entrevistas, discursos de Mujica, porque va a permitir reflexionar más allá de las aspiraciones que tenemos todos de salir adelante, pero nos va a permitir pensarnos como personas, como seres humanos y también tener una conciencia de que en este mundo hay gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, que no puede comerse un buen plato, un buen helado, porque simplemente no tiene. Y son esas desigualdades las que desde la política creemos y estamos convencidos que debemos cambiarlas, y pues ahí la tecnología es ese gran aliado, y los principios y valores sobre todo. Juan, te agradecemos por permitirnos conocer un poco más de lo que el pensamiento crítico de Juan Arias, cómo lo concibe el mundo, Latinoamérica, en base a estos pensamientos que son un gran patrimonio, ¿no?, para la humanidad, como ha dejado Pepe Mujica y el Papa Francisco, dos referentes latinoamericanos. Queremos agradecerte, gracias por tu tiempo, y también invitarles a todos los amigos y amigas del programa Imbabura al Mundo que nos sigan en las redes sociales. Estamos en una fase inicial de crecimiento, así que te motivamos para que nos puedas poner un me gusta en las redes sociales. Gracias, Juan. Santiago, gracias, y gracias también al equipo que está detrás de cámaras. Gracias.